Bienvenidos sean todos. A partir de esta serie de videos comenzaremos con la introducción a la inteligencia artificial y el machine learning. Pero primero tenemos que definir estos dos conceptos. La inteligencia artificial es una subdisciplina del campo de la informática que busca la creación de máquinas que puedan imitar comportamientos inteligentes. Por otra parte, el aprendizaje automático es una rama del campo de la inteligencia artificial, un subconjunto, que busca cómo dotar a las máquinas de capacidad de aprendizaje a través de la experiencia. Es decir, dotar a la máquina de un conjunto de ejemplos y a través de ello que aprenden a realizar una tarea. Su origen. John McCarthy acuñó el término de inteligencia artificial en 1955. Como pueden observar, no es una tecnología nada nueva, lleva varios años de investigación. En 1956 se realizó una conferencia organizada por él mismo en la Universidad de Dartmouth, la cual dio origen al aprendizaje automático o machine learning, el aprendizaje profundo o deep learning y el análisis predictivo. También dio lugar a un campo de estudio totalmente nuevo, la ciencia de datos, en donde los ingenieros analizan, evalúan y generan conocimiento a través de grandes cantidades de datos. Posteriormente, en 1958, McCarthy fundó el Laboratorio de Inteligencia Artificial en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Es un paradigma totalmente distinto. En la programación tradicional, nosotros ofrecíamos los datos o las entradas y las instrucciones para realizar un proceso, para obtener una salida específica. Por otra parte, en el Machine Learning, nosotros ofrecemos las entradas y las salidas, o la respuesta que queremos obtener, para que el sistema o el algoritmo genere o aprenda las reglas, o cree sus propias reglas. Aquí es donde entran los paradigmas de aprendizaje. Tenemos el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado y el aprendizaje reforzado. El aprendizaje supervisado es aquel donde se le ofrecen al modelo los datos de entrada, así como los datos de salida, para que el sistema analice patrones y pueda relacionar dos más características. Por ejemplo, si le pasamos una foto de un perro y le indicamos que eso es un perro, y así con varios ejemplos, la máquina aprenderá a identificar perros. Entre los algoritmos de aprendizaje supervisado tenemos la regresión lineal, la regresión logística, la clasificación de naive Bayes, las redes neuronales y las Support Vector Machines, SVMs. Por otra parte, tenemos el aprendizaje no supervisado, donde solo le ofrecemos al sistema los datos de entrada, sin especificar qué salida queremos obtener. Son diferentes algoritmos que buscan patrones en los datos, los ordenan y generan sus propias reglas. Por ejemplo, tenemos un algoritmo llamado K-means, PCA o Principal Component Analysis, análisis de componentes principales, los algoritmos de clustering y análisis de componentes independientes. Por ejemplo, en la imagen que pueden ver a continuación, pueden ver cómo se forman diferentes agrupaciones de datos que tienen una relación. Este es un mapa que representa las palabras y cómo las que tienen una misma relación o una misma semántica se encuentran más cercanas que otras. Por último, tenemos el aprendizaje reforzado o Reinforcement Learning, que es aquel donde el sistema se encuentra en un ambiente y realiza un conjunto de simulaciones para completar una tarea específica. Es similar a un videojuego. Existen penalizaciones y existen bonificaciones. Si el agente inteligente realiza la acción correctamente, se le da una bonificación, que puede ser como un sistema de puntos. Y si no realiza correctamente la actividad, se le aplica un castigo o penalización, como puede ser el reinicio de todo el sistema, y vuelve a hacer la tarea. Así que son muy utilizados en la robótica, como pueden ver en este ejemplo de una mano resolviendo un cubo de Rubik, o una máquina que se dedique a apilar cubos. Realiza miles de simulaciones hasta encontrar el mecanismo adecuado. También aquí donde encontramos los algoritmos genéticos. Tipos de inteligencia artificial. Podemos encontrar la inteligencia artificial débil, que son aquellas que pueden cumplir solo un conjunto muy limitado de tareas,
Por ejemplo, si tú le enseñas a una red neuronal a clasificar imágenes de perros y gatos, si le pasas una imagen de un caballo u otro animal, no tendrá un excelente resultado. Su rendimiento caerá. O si le pides a una red neuronal que se desenvuelve muy bien en el análisis de imágenes a un reconocimiento de voz, también su rendimiento caerá, ya que solo se desenvuelve muy bien en una sola tarea. Por otra parte, tenemos la inteligencia artificial fuerte, que es un concepto casi teórico que se refiere a aquellas que pueden aplicarse a una gran variedad de problemas y dominios diferentes, que sepa actuar casi como un humano, que pueda desenvolverse en diferentes tareas y que tenga una predicción exacta. Aplicaciones. Esto es lo más importante. Existen muchas aplicaciones donde se puede aplicar la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Entre ellos tenemos la robótica. El robot adquiere la capacidad de moverse y adaptarse al entorno a través de la experiencia, el ensayo y error, recibiendo información a partir de sus sensores, como el sensor de proximidad. Hace una simulación de las diferentes fuerzas físicas, como la gravedad, y interactúa con su entorno para saber cómo maniobrar ante él. Aquí tenemos un ejemplo, el robot de Boston Dynamics. Otro ejemplo que podrán haber escuchado es el robot Spot cuadrúpedo, también de la misma empresa Boston Dynamics. Natural Language Processing, o el procesamiento del lenguaje natural, es la capacidad de entender el lenguaje y los patrones en el uso de las palabras. Recordemos que el lenguaje es uno de los sistemas más complejos que ha inventado el ser humano. Y las máquinas solo pueden procesar números, así que tienen que realizarse una transcripción o una traducción de esas palabras a números para poder hallar patrones ante ellos. Los sistemas de procesamiento del lenguaje natural se relacionan mucho con el reconocimiento de voz o speech recognition, que es la capacidad de conversión de voz a texto y viceversa, analizando los patrones de sonido. Recordando que el sonido son señales auditivas que en realidad se convierten en señales eléctricas al llegar a un micrófono, son una especie de ondas. Así que esas mismas ondas o señales tienen un valor numérico y pueden ser analizadas por los modelos de inteligencia artificial y son muy utilizados para la creación de asistentes de voz como el asistente de Google o Siri o Cortana de Windows. Computer Vision o visión por ordenador es la capacidad para analizar los patrones en las imágenes y entender su contenido. Este es otro de los campos o ramas que más aplicaciones tiene, ya que lo podemos utilizar para el reconocimiento de objetos en una imagen, la clasificación de imágenes, por ejemplo, si pertenecen a una categoría u otra. Se pueden utilizar para la segmentación de imágenes, es decir, separar o reconocer lo que es carreteras, lo que son vehículos, lo que son personas, lo que son señales de tráfico y semáforos. Por ejemplo, los algoritmos de segmentación son muy utilizados en las aplicaciones de videollamadas como Zoom, que reemplazan la persona y el fondo, separándola muy bien. También tenemos la predicción o la estimación de la pose, que identifica en qué posición del espacio tridimensional se encuentran cada una de las partes del cuerpo. Existe una gran cantidad de empresas que han apostado por la inteligencia artificial y que la han utilizado como su principal modelo de negocio. La podemos encontrar desde para la salud, finanzas, transporte, construcción, legales, minería, energía, telecomunicaciones, procesadores impulsados por inteligencia artificial. De estos me gustaría señalar una llamada afectiva que utiliza la inteligencia artificial para analizar las emociones de las personas, el Computer Vision. Hugging Face, que es una gran plataforma de código abierto donde puedes encontrar modelos de procesamiento del lenguaje natural. Y últimamente está creando modelos también de Computer Vision, donde los usuarios pueden acceder e implementarlos en sus aplicaciones. También se ha utilizado para la ciberseguridad y para las ventas. En el ejemplo de aprendizaje supervisado teníamos que si pasamos varios ejemplos de imágenes de perros y gatos, el sistema aprende sus patrones como orejas redondas, orejas puntiagudas, ojos grandes, ojos pequeños, bigotes, etc. Esas características las identifica y las va aprendiendo. Una vez que le pasamos los suficientes ejemplos, al pasarle una imagen diferente, con las reglas que ha aprendido puede predecir de qué se trata la entrada. Aunque sea muy compleja, ya identificará un patrón.
Recordemos que un sistema de aprendizaje automático devuelve es una probabilidad, así que puede devolver varias opciones, pero una de ellas tendrá la prioridad. Resumiendo, la inteligencia artificial es el concepto o el campo más amplio que engloba al machine learning, y a su vez el machine learning tiene por dentro el computer vision o el natural language processing como sus ramas o campos de estudio. La regresión lineal es un modelo de aprendizaje supervisado que te permite hacer predicciones o estimaciones de una variable a partir de otras variables, generalmente numéricas. Es un modelo simple de entender y es fundamental de conocerlo si deseas aprender sobre estadística y machine learning. Es de vital importancia para la creación de redes neuronales, ya que involucra varios conceptos como el error, la aproximación y los datos. Por ejemplo, si se desea hallar una relación entre dos variables como el número de vivienda, el número de cuartos que posee una vivienda y el precio medio que ésta posee, podemos utilizar un algoritmo de regresión lineal. Así como cuando queremos comparar la relación entre las horas de estudio y la calificación obtenida. Este es el modelo adecuado para ello. Así que realizamos una investigación exhaustiva del número de viviendas y el precio que poseen esas casas y hemos simplificado la realidad a dos variables. A través de esa nube de puntos podemos establecer un modelo con una línea que se ajuste a los datos. Y esto nos permitirá predecir valores que no teníamos anteriormente. Antes teníamos que si una vivienda tenía 3 habitaciones, podría costar $25,000. Y si tenía 6, puede costar $70,000. Pero no teníamos cuánto valdría una que tuviera 4. Pero gracias a nuestra recta de regresión, podemos predecir que si tiene 4 habitaciones, podemos encontrar que cuesta $45,000 aproximadamente. Matemáticamente, esta recta se define de alguna manera de y es igual a mx más b, donde m es la pendiente y b es el intersecto o el punto de corte con el eje y. En la tarea de regresión lineal o de aprendizaje automático se representa así: y es igual a w0 más w1 por x, donde las w son los parámetros ideales para resolver la tarea específica. La regresión lineal se utiliza cuando queremos predecir un valor numérico. Al agregar más variables, incrementa las dimensiones. Por ejemplo, aquí tenemos 2 variables y tenemos un espacio bidimensional. Si tuviéramos 3 variables, tenemos un espacio tridimensional. A medida que aumentan las dimensiones, ya es casi imposible para los humanos representar estas dimensiones, 4 dimensiones o más. Pero generalmente los modelos de la inteligencia artificial trabajan con miles de dimensiones. Así que cada una representa una característica de la realidad. Y como son varias variables, las encerramos en una notación vectorial con diferentes componentes. Luego, ¿qué es una red neuronal? Una red neuronal artificial es un sistema informático inspirado en el sistema biológico humano, que constituye al cerebro animal. Dichos sistemas aprenden a realizar tareas considerando un conjunto de ejemplos, generalmente sin estar programados con reglas específicas para realizar dicha tarea. Es decir, se le ofrecen muchos ejemplos y respuestas o salidas, y el sistema aprende los patrones a través de diferentes conexiones. Entre los componentes de una red neuronal podemos encontrar una capa de entrada, una capa de salida y diferentes capas ocultas. En cada capa podemos encontrar una o varias neuronas. Y entre cada capa tenemos muchas conexiones entre neuronas. ¿Cómo funciona realmente una red neuronal? Las neuronas de entrada reciben un valor numérico, el cual pasa por la primera capa, cuyos pesos han sido inicializados aleatoriamente. Los pesos son los parámetros más adecuados para aproximarnos a la solución. Se inician aleatoriamente. Luego, en cada neurona se realiza una suma ponderada. Se suman los pesos de cada neurona, se le suma el intersecto o el punto de corte, y luego este resultado se pasa por una función de activación. Si esa suma satisface una condición, el peso del nodo es pasado a la siguiente capa, y si no la cumple, se desactiva o no se activa. Esto ocurre para cada neurona hasta acabar con las capas, capa 1, 2, 3, etc. Y el valor predecido
se compara con el valor real y se calcula el error. A esto se le llama forward propagation o propagación hacia adelante. Una vez que hemos llegado al final, el error es comunicado a cada una de las capas anteriores, mediante el uso de derivadas y funciones de costo, así como las matrices. A este proceso se le llama como backpropagation, propagación hacia atrás. Este proceso se realiza varias veces en diferentes iteraciones hasta que la red neuronal aprenda los parámetros óptimos para resolver dicha tarea. En este caso, la clasificación de números a través de una imagen. Esta imagen es gracias al canal de YouTube 3 Blue 1 Brown. Neuronas de entrada. Es el número de variables o características que se utilizan para hacer las predicciones. Un vector de entrada necesita una neurona por cada característica. En el modelo de regresión lineal simple, sería una sola neurona de entrada. Para trabajar con imágenes, el número de neuronas de entrada depende del número de píxeles que hay en la misma. Por ejemplo, si tenemos una imagen de 28 píxeles por 28 píxeles, se necesitará una neurona por cada píxel, teniendo como resultado 784 neuronas de entrada. Neuronas de salida. Es el número de predicciones que se desean obtener. Para las tareas de regresión simple o clasificación binaria, suele ser una única neurona. Para la regresión lineal múltiple o la clasificación multiclase, se necesita una neurona por cada clase que queremos predecir. Por ejemplo, para distinguir perros de gatos, para distinguir los números del 0 al 9, entre otros casos. En la clasificación multiclase se utiliza la función softmax para que la suma de todas las probabilidades obtenidas den como resultado 1. Y dentro de ellas va a haber una que tenga una mayor prioridad y será la respuesta de la red neuronal. Las capas ocultas y el número de neuronas por capa. El número de neuronas de capas ocultas depende del problema que estés tratando. Generalmente se trabaja con entre 1 y 5 capas ocultas para la mayoría de los problemas. Para problemas complejos, como el reconocimiento de voz, se requieren cientos de ellas. Por esta razón se utilizan o se combinan con modelos preentrenados que ayuden a detectar características importantes. Gracias a los investigadores de la inteligencia artificial han publicado sus modelos a través del Internet para que la comunidad pueda seguir expandiendo y demostrando avances en este campo, es decir, una biblioteca de código abierto. En las capas ocultas se aprenden patrones cada vez más complejos. Por ejemplo, puede aprender a identificar bordes, después ojos, caras, narices y después puede identificar rostros para identificar una persona específica, si se tratara de un reconocimiento de imágenes. Funciones de activación. Son funciones que reciben la suma ponderada de los pesos más el intersecto y se evalúan si cumple una condición o no para pasar ese valor a la siguiente capa. Las funciones de activación que podemos utilizar en las capas ocultas o las hidden layers podemos encontrar varias, entre ellas la logística o sigmoide, la función tangente hiperbólica, la función ReLU, que es esta que tiene aquí, Liqui ReLU, ELU y CeLU. Por otra parte, para la capa de salida se pueden utilizar otras funciones de activación. Se utiliza la función sigmoide para la clasificación binaria, es decir, para que el resultado esté entre 0 y 1. Se utiliza la función softmax en una clasificación multiclase para que todas las probabilidades sumen 1. Para los problemas de regresión, generalmente no se utilizan funciones de activación en la última capa. ¿Qué es ReLU? Significa unidad lineal rectificada, Rectified Linear Unit, y está definida como el máximo entre 0 y x. Quiere decir que y va a valer 0 siempre que x sea menor a 0, negativo. Y y va a ser igual a x cuando x sea positivo. 1 es igual 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3 y así sucesivamente. Es una de las funciones de activación más utilizadas en el aprendizaje profundo, como las redes neuronales convolucionales, ya que nos permiten deshacernos de ciertas características que no son relevantes y resaltan mucho más las que sí son importantes. Función logística o también llamada función sigmoide. Es muy utilizada en las redes neuronales. Comprime un valor de entrada para que se ubique en el rango entre 0 y 1. Y se define como 1 entre 1 más e a la menos x. Grandes valores positivos convergen a 1 y grandes valores negativos convergen a 0.
así que es muy utilizada para los problemas de clasificación binaria, 0 y 1. ¿Qué es softmax? Es una función exponencial normalizada. Es una generalización de la función logística, es decir, tiene un aspecto similar a este. Y tiene un buen rendimiento en la última capa. Se emplea para asegurar que el vector de valores reales arbitrarios se ubiquen en un rango entre 0 y 1. Pero que es utilizada en la clasificación multiclase para que todas las probabilidades sumen 1. Se le pasa un vector de salida de una capa, pasan por la función softmax y se devuelven probabilidades, donde una de ellas va a ser mayor y se da la respuesta del sistema y todas sumadas valen 1. Función tangente hiperbólica. Comprime un valor de un conjunto de valores arbitrarios en un rango entre menos 1 y 1. Se utiliza para decidir entre una acción o la contraria. Es una función que tiene lenta convergencia y un buen desempeño en redes neuronales recurrentes, es decir, aquellas que se retroalimentan a ellas mismas. Junto con la función sigmoide, tienen zonas de saturación, lo que puede hacer que el entrenamiento se estanque, así que hay que utilizarla con mucho cuidado. Descenso del gradiente. Es un método iterativo que nos permite hallar el mínimo de una función y con ello disminuir el error del modelo de aprendizaje automático. Tiene una función de optimizador que decide qué tanto cambiar los parámetros para que el error llegue a su mínimo. Se inician aleatoriamente, pueden iniciar aquí, pueden iniciar aquí, pueden iniciar aquí. Y luego desciende calculando el gradiente, siendo el gradiente una matriz de derivadas. Y ese gradiente nos indica la dirección cual seguir. Y el learning step o el learning rate, tasa de aprendizaje, indica la magnitud o la cantidad que tenemos que movernos. Grandes tasas de aprendizaje dan pasos agigantados. Pequeñas tasas de aprendizaje van poco a poco hasta llegar al mínimo. Así que es un parámetro que hay que modificar muy bien, la tasa de aprendizaje. ¿Qué es TensorFlow? TensorFlow es toda una plataforma de código abierto desarrollado por Google, que facilita la creación de modelos de aprendizaje automático, de una forma muy intuitiva. Gracias a los desarrolladores de Google, podemos crear modelos de inteligencia artificial con pocas líneas de código. Provee una biblioteca de cómputo matemático basada en operaciones con tensores, lo que facilita el entrenamiento de los modelos. Los tensores se podría decir que son una especie de vectores de más de 3 dimensiones, es decir, vectores de 4 dimensiones o más. En Python se importa con la siguiente línea de código: import TensorFlow as TF. Y con ello podemos implementar todas sus funciones. ¿Qué es el Deep Learning o aprendizaje profundo? Cuando incrementa el número de capas ocultas, ocurre un incremento en la complejidad y hace que este tipo de algoritmos se denominen aprendizaje profundo o Deep Learning. Por ejemplo, los algoritmos de Computer Vision o el Natural Language Processing se pueden considerar modelos de aprendizaje profundo. Y es un subconjunto del Machine Learning. Inteligencia artificial, dentro de ella se encuentra el Machine Learning, y dentro del Machine Learning se encuentra el Deep Learning. ¿Qué es Keras? Keras es una API, Application Programming Interface, de alto nivel para el aprendizaje profundo. Está escrita en Python y es muy amigable para el usuario, es decir, fácil de utilizar. Se ejecuta sobre la plataforma de aprendizaje automático de TensorFlow, es decir, trabajan juntas. Y tienen una extensa documentación y guías que puedes ayudarte. Keras es una manera mucho más simplificada de crear modelos de inteligencia artificial, con muy pocas líneas de código. Puedes exportar modelos de Keras a JavaScript para que se ejecuten directamente en el navegador, o a TensorFlow Lite para que se ejecuten en dispositivos móviles como Android o iOS. En Python importamos las siguientes bibliotecas para trabajar con Keras: import TensorFlow as TF, from TensorFlow import Keras y from TensorFlow Keras import layers. Esas son las capas y este es el modelo en general. El tipo de modelo más simple es el modelo secuencial, una pila lineal de capas donde un valor entra y un valor sale. Para crear modelos con Keras utilizamos la siguiente línea de código. Existen 4 pasos. Creamos el modelo, lo compilamos, lo entrenamos y lo evaluamos para después predecir. Para crear el modelo utilizamos TensorFlow o tf.keras.models. Entre ellos el modelo secuencial. Abrimos paréntesis y adentro colocamos unos corchetes para representar una lista de capas.
corchetes porque es una lista de capas separadas por coma. De TensorFlow Keras Layers podemos encontrar varias capas. Aquí podemos ver la capa Flattened, que es para aplanar un vector de entrada para que se vuelva unidimensional. Es decir, convertir, por ejemplo, una imagen de 28 por 28 píxeles en solo un vector lineal que sea alimentado por el modelo. Capas densas es aquella donde cada neurona de esa capa está conectada con todas las neuronas de la capa anterior y con todas las neuronas de la capa siguiente. Aquí indicamos el número de neuronas, 128, y la función de activación, ReLU. Dropout es una capa que nos permite reducir el número de componentes o variables dentro del modelo. Reducimos, por ejemplo, el 20% del 0,2 de las variables de nuestro modelo, los parámetros, y nos enfocamos solo en características principales. Luego tenemos TensorFlow Keras Layers Dense de 10 neuronas con la activación Softmax. Recordemos que varias neuronas y una activación Softmax indican que este es un modelo preciso para el reconocimiento de imágenes o la clasificación multiclase. Luego que creamos un modelo secuencial y le agregamos varias capas, podemos crear varias densas, varias dropout, varias flatten, también hay otras llamadas convolucionales. Luego que las creamos, lo compilamos el modelo con model.compile. Recibe varios parámetros: el optimizador, la función de coste o función de pérdida y las métricas. El optimizador es lo que permitirá reducir el error. Podemos encontrar el Stochastic Gradient Descent o el descenso del gradiente, Adam, que es este que pueden ver aquí, y uno llamado RMS-Prop, que veremos más adelante. La función de coste es la función que nos permite calcular el error, y existen diferentes funciones. Ya hemos visto el error absoluto medio, el error cuadrático medio. También podemos encontrar Sparse Categorical Cross Entropy, que es utilizado para la clasificación multiclase. Y también encontramos otro parámetro que podemos ver aquí llamado Metrics o métricas, que nos indican detalles adicionales de nuestro modelo. Por ejemplo, aquí estamos pidiendo la precisión o exactitud. Una vez que creamos el modelo y lo compilamos, lo podemos entrenar con model.fit, donde le pasamos las X de entrenamiento y las Y de entrenamiento, y el número de iteraciones o épocas, el número de veces que se va a realizar el algoritmo de propagación hacia adelante y propagación hacia atrás, actualización de pesos para aprender patrones. Luego evaluamos el modelo. Tenemos datos de entrenamiento, aquí los probamos o lo evaluamos a través de los datos de pruebas X-test y Y-test, y este parámetro nos indica el grado de detalle que nos indica esa evaluación. Nos puede indicar la función de coste, la precisión, el número de iteraciones, el tiempo que duró, etc. Existen varias formas de crear capas. Habíamos dicho que podíamos abrir paréntesis y luego unos corchetes para ingresar varias capas. También lo podemos crear creando la capa 1, layer 1, y creamos nuestra capa, layer 2, creamos nuestra capa densa, layer 3, creamos nuestra capa. Le agregamos un nombre y una función de activación y el número de neuronas. Y una vez que la hemos creado, podemos agregarlas al modelo con model.add. Model.add layer 1, model.add layer 2 y así sucesivamente. Y generalmente eso lo colocamos dentro de una función de Python y devolvemos el modelo. ¿Qué es una API? Application Programming Interface. Es un conjunto de subrutinas o funciones y procedimientos que ofrece cada biblioteca para ser utilizado por otro software, como una capa de abstracción. Es decir, es un código prefabricado que si tú haces la llamada o los importas en tu código, puedes realizar todas sus funciones que facilitarán tu trabajo. Por ejemplo, Keras es una API. Tú lo importas y puedes crear modelos de inteligencia artificial más fácilmente que si lo haces desde cero. Con Keras puedes utilizar de 5 a 10 líneas. Desde cero puedes abarcar hasta 1000 líneas. Y esto facilita el trabajo del programador. Ahora hablaremos sobre los pasos del proceso. Para crear un modelo de inteligencia artificial, el flujo de trabajo es el siguiente. Primero, analizamos el problema. Entender cuál es el problema que quieres resolver con Machine Learning. ¿Cuál es el objetivo por el cual escribirás muchas líneas de código? ¿Es conveniente utilizar Machine Learning o lo puedes resolver mejor con programación tradicional? ¿Qué tareas quieres resolver? Clasificación de imágenes, reconocimiento de voz, segmentación de imágenes, clasificación binaria, generación de imágenes o de texto,
eliges qué tareas quieres realizar. Luego la recolección de datos. Importar un set de datos y analizarlo. La recolección de datos es lo más importante. Afortunadamente tenemos que un gran conjunto de datos gracias al Internet. Tenemos datos de ubicaciones GPS, fotos, audios, videos, una gran base de datos que está públicamente en el Internet. Los analizamos, media, varianza, relaciones, y ya tenemos una aproximación inicial de qué más o menos podemos encontrar. Mientras más datos, la calidad del modelo será mejor. Luego viene la preparación de los datos. Saber qué vas a hacer con los valores nulos, aquellos datos incompletos, los datos incoherentes, los que tengan un formato diferente, y maniobrar con los diferentes tipos de datos. También decidirás qué hacer con los datos duplicados. Los puedes suplantar o los puedes eliminar completamente. Luego viene el modelado, que tienes que elegir el modelo apropiado para el problema. Existen modelos de clasificación, modelos de regresión, modelos de clusterización, y cada uno se desenvuelve mejor en su tarea específica. Hay que también utilizar los datos adecuados, definir los requerimientos del sistema y entrenar al modelo. Definir el conjunto de neuronas, cuántas capas ocultas tendrá, la tasa de aprendizaje y qué optimizador. Luego viene la evaluación. Verificar que el modelo generaliza correctamente, que tiene una alta precisión y una baja tasa de error. Si esto no ocurre, se debe a que no hay suficientes datos, los datos están desactualizados, no comprendimos muy bien el problema o elegimos el modelo inadecuado. Y si elegimos el modelo inadecuado o una de estas opciones anteriores, nuestro modelo nunca convergerá hacia la solución. Y esto es lo que tiene que encargarse el ingeniero: crearlo, evaluarlo hasta que alcance una precisión alta y una tasa de error muy baja. Y por último, la implementación o el despliegue. Exponer el modelo a los usuarios finales para resolver un problema de negocio, publicarlo o venderlo. Hacerlo que se comunique con otras partes del sistema, ya que nosotros no solo creamos un modelo para esto, sino que lo creamos para implementarlo en otro sistema. Por ejemplo, Netflix tiene el sistema de recomendación. Utiliza inteligencia artificial para ofrecer recomendaciones personalizadas, basadas en el historial de búsqueda o las reproducciones anteriores. También podemos encontrar un modelo similar en Amazon. Cuando utilizamos el asistente de Google o Siri, estamos utilizando un modelo de reconocimiento de voz, pero lo utilizamos para ejecutar otras acciones, como facilitar la búsqueda. Cuando utilizamos el generador de texto, lo que estamos haciendo es facilitar a las personas discapacitadas, por ejemplo. Cada modelo de inteligencia artificial tiene una aplicación. También el de reconocimiento de voz puede ser utilizado en las aplicaciones de idiomas, como Duolingo, donde no es la función principal, pero se encarga de que la pronunciación que tú ejecutes es la adecuada para tomarse como correcta. Todo eso es gracias al aprendizaje automático del Machine Learning. Por eso es necesario conocer esta tecnología que tendrá un boom en los próximos años. Gracias, espero que les haya gustado esta clase. Ahora comenzaremos con la parte práctica.